Bien, continuando con el estudio del lenguaje de nuestra teoría de conjuntos, vamos a hablar sobre tres ingredientes importantes de toda teoría matemática, en particular de nuestra teoría de conjuntos, ¿no? Los axiomas, definiciones y los teoremas. Primero, los axiomas. ¿Qué es lo que entendemos por un axioma? Es una fórmula bien formada que vamos a asumir como una tautología, ¿sí? O sea, como una verdad. Es una fórmula bien formada que a priori, ¿no? En el lenguaje sintáctico, lógico, no necesariamente es una tautología, pero nosotros digamos que forzamos a que sea una tautología. ¿Correcto? O sea, establecemos que en nuestra teoría eso va a ser una tautología, digamos porque es algo que no se puede obtener directamente del lenguaje que estamos trabajando, pero es algo que necesitamos o que esperamos o que debería cumplirse según nuestra intuición en algunos casos, como por ejemplo, aquí voy a colocar los axiomas de igualdad, ¿no? Nosotros sabemos, en la teoría de conjuntos hemos dado el símbolo de igualdad, ¿no? Como un símbolo de predicado, o sea, que nos ayuda a formar fórmulas bien formadas, ¿correcto? Entonces, lo que se espera de una igualdad, por ejemplo, es que cualquier conjunto, cualquier objeto sea igual a sí mismo, ¿no? Es una propiedad que se espera de la igualdad. Sin embargo, esa propiedad no es parte de nuestro lenguaje, entonces la tenemos que agregar, ¿no? O sea, la reflexividad de la igualdad. A priori, esto de aquí es solo una fórmula bien formada que puede ser verdad o falsa, ¿sí? Según la asunción que tenemos de los valores de verdad en las fórmulas bien formadas elementales. Pero nosotros estamos forzando a que x igual a x, esto sea verdad para cualquier x, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de la simetría, ¿no? Si nosotros tenemos que un conjunto X es igual a un conjunto Y, bueno, lo esperable es que ese conjunto, si lo escribo al revés en la fórmula bien formada Y igual a X, también tiene que ser verdadero, ¿no? O sea, si X es igual a Y, también debería ser verdad, Y es igual a Y. Pero eso no es algo que se puede establecer de la teoría del lenguaje de la teoría de conjuntos, porque esta fórmula bien formada, si construimos una tabla de verdad, no sabemos qué valores puede tomar el X igual a Y, el Y igual a X. Sus valores de verdad van a ser los mismos que los valores de verdad que tiene la condicional, dependiendo de si esto es verdadero o esto es falso, ¿no? Entonces, eso no va a ser necesariamente una tautología, ¿sí? Porque si esto fuera verdadero y esto fuera falso, esta condicional va a ser falsa, ¿no? Entonces puede no ser una tautología, pero al colocarlo como un axioma, estoy obligando a que sea una verdad. Entonces, cuando esto es verdad, estoy forzando que cuando esto sea verdad, esto no puede ser falso, o sea, también tiene que ser verdad, ¿no? Igualmente con la transitividad, ¿no? Si un conjunto X es igual al conjunto Y y un conjunto Y es igual a Z, a un conjunto Z, entonces lo esperable es que ese X sea igual al conjunto Z, ¿sí? Eso de igual manera lo postulamos como un axioma, como una tautología, como una verdad. Bueno, eso es un ejemplo de lo que sería un axioma, ¿no? Los puse aquí como axiomas de igualdad, generalmente se incluyen en cualquier teoría matemática, pero en nuestra teoría de conjuntos, esos axiomas no van a ser necesario agregarlos. ¿Por qué? Porque nuestro primer axioma de teoría de conjuntos me caracteriza la igualdad con el predicado de pertenencia, con doble pertenencia, y de ese axioma que se llama axioma de extensión, yo voy a poder demostrar estas tres propiedades de la igualdad. Entonces ya no va a ser necesario postularla como axiomas, ¿correcto? Bien, después de haber hecho ese comentario pasamos a estudiar el segundo ingrediente, que son las definiciones, ¿no? O sea, una definición, vamos a entender más o menos formalmente, que es una palabra o un símbolo de nuestro metalenguaje con el cual estamos designando o abreviando a una fórmula bien formada de mi lenguaje formal. Por ejemplo, una definición en teoría de conjuntos, una definición formal sería esta de aquí. Yo uso un nuevo símbolo aquí, este símbolo de pertenencia tachado con una línea diagonal, ¿no? Para designar a la negación de la pertenencia. Entonces, esto de aquí sería, ¿no?, más o menos una definición formal. Introduzco un nuevo símbolo, en este caso, y su definición, ¿no? O sea, lo que está designándome a esta fórmula bien formada. Entonces, también se podría ver como que yo estoy introduciendo en este caso, un nuevo símbolo de predicado, que es este de aquí, ¿no? Un nuevo símbolo de predicado, por lo tanto, tengo ya nuevas fórmulas bien formadas, pues, con este símbolo de predicado, pero que no son otra cosa que la negación del predicado elemental, la fórmula bien formada elemental con el predicado de pertenencia. ¿Sí? Entonces es algo que ya existía, solo que lo estoy denotando de otra manera, ¿no? Con otro símbolo. Entonces esto es lo que sería una definición formalmente, ¿no? Como que simplemente renombrar una fórmula bien formada. Ahora, en la práctica y
Y como podrán notar o podrán haber notado en los libros, en los textos de teoría de conjuntos, de análisis, usualmente una definición se da en palabras de metalenguaje. No necesariamente en símbolos o no solamente en símbolos de metalenguaje, sino también en palabras, ¿no? Por ejemplo, esta definición podríamos encontrarla tranquilamente de esta manera en algún texto. Decimos que un conjunto X no pertenece a un conjunto Y, lo que se denota de esta manera, aquí introduce una notación, cuando no se cumple que X pertenece a Y. O sea, equivalentemente, cuando se cumple la negación de esto, ¿no? Cuando digo se cumple, cuando digo que no se cumple, quiero decir que esto es falso. Y cuando digo que se cumple, quiero decir que esto es verdadero, ¿no? Entonces, otra forma en la que podría haber dado esta definición, pero debemos tener en cuenta que cualquier definición en matemática, aunque esté en palabras, expresado en varias palabras, muchas palabras de mi metalenguaje, siempre va a poder escribirse en una forma más formal, que sería esto, ¿no? Algo de este tipo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta nada más. Tenemos otro ejemplo, ¿no? La definición del diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos ahora a adicionar este nuevo símbolo, ¿no? La igualdad tachada, para designar a la negación de la igualdad. Correcto, entonces también es una nueva definición. También tenemos, por ejemplo, definición de la no existencia, ¿no? Lo mismo, que me va a designar la negación de la existencia, ¿no? Y también tenemos la definición de la existencia única, ¿no? Existencia única de un conjunto para el cual es verdad la fórmula bien formada, ¿no? La existencia única, ¿no? Que no es otra cosa que la existencia, ¿no? En conjunción con esta propiedad, ¿no? De que las fórmulas P de Y y P de Z implican que Y es igual a Z, ¿no? En la práctica se diría como que existe un X tal que se cumple P de X, y para cualquier par de conjuntos Y y Z para los que se cumpla la misma, ¿no? En este caso la misma fórmula bien formada, que generalmente son propiedades de conjuntos. Si existen otros conjuntos con la misma propiedad, esos conjuntos tienen que ser iguales, y por lo tanto también serían iguales al mismo X que existiría por la primera parte. Entonces, en las demostraciones vamos a trabajar con de existencia y unicidad, vamos a trabajar en dos partes, ¿no? Según esta definición de esta existencia y unicidad, de esta existencia única, ¿correcto? Entonces eso lo vamos a ver en la práctica con más calma, pero más o menos espero que estén entendiendo la idea hasta este punto. Entonces esos son ejemplos de definiciones, ¿sí? Todas estas aquí, estas tres últimas, también se pueden haber escrito, ¿no? Tranquilamente en palabras de metalenguaje, ¿no? En varias palabras de metalenguaje. Pero bueno, ahora ya estamos listos para ver nuestro tercer ingrediente, que son los famosos teoremas, ¿no? Los teoremas son fórmulas bien formadas que son tautologías, son verdades también, al igual que los axiomas, ¿no? Pero en este caso nosotros no estamos obligando que sean tautologías, sino que van a ser tautologías por propiedades mismas de mi lenguaje, de mi teoría, ¿no? Entonces todo teorema siempre viene acompañado de su demostración, o sea, de su prueba, de los hechos lógicos que me comprueban que en efecto la fórmula bien formada de mi teorema es una tautología, ¿no? Entonces siempre todo teorema en los libros va a tener que estar acompañado de su demostración, en los textos en general, bueno, con excepciones o con muchas excepciones, porque muchos autores a ciertos teoremas les ponen en demostración simplemente ejercicio o trivial o cosas así, pues porque o las consideran fáciles de hacer o son demostraciones bastante conocidas, entonces se omiten, pero siempre se escribe por lo menos algo sobre la demostración, ¿sí? No se puede enunciar un teorema sin hablar de una demostración, porque no sería un teorema, sería simplemente una fórmula bien formada que no sé si es verdad o falso. Ahí es donde surgen también, por ejemplo, está relacionado con esto las famosas conjeturas. Una conjetura es una fórmula bien formada que yo no sé si es verdad o falsa. Si la conjetura es verdadera, ¿no? Entonces se vuelve un teorema. Y si es falsa, entonces su negación se vuelve un teorema, ¿correcto? Entonces, creo que con eso ya se entiende la idea de lo que es un teorema. Y bueno, las demostraciones se pueden definir formalmente, ¿no? Con lógica matemática, pero aquí vamos a dar una definición más o menos informal, ¿no? En la práctica van a ser secuencias de implicaciones lógicas, ¿no? Razonamientos lógicos que usan las propiedades de la lógica de mi teoría, de mi lenguaje, de conjuntos. Usan también los axiomas que yo pueda dar en mi teoría de conjuntos y otros teoremas ya que yo puedo haber probado previamente, ¿no? Entonces uso esas herramientas para mostrar la validez del teorema que quiero demostrar, ¿no? O sea, de la fórmula bien formada que es mi teorema, ¿correcto? Entonces eso más o menos es una demostración para ejemplificar eso sin entrar en mucho
Hay mucha cuestión formal aquí. Para ejemplificar eso vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de lo que sería un teorema. Entonces tenemos este ejemplo: la negación de x igual a y x diferente de y. Esto sería un teorema, ¿sí? Esto sería un teorema que en metalenguaje, en palabras de metalenguaje, bueno, aquí ya hay un poco de metalenguaje, que es este diferente, ¿no?, que sabemos que significa la negación de x igual a y, pero lo podría haber escrito con negación de x igual a y, ¿no?, y ese sería el teorema como tal que yo estoy enunciando. Entonces en metalenguaje, en palabras, podría decir: sean x y y conjuntos, entonces no pueden cumplirse simultáneamente x igual a y x diferente de y, ¿sí? En metalenguaje podría decir esta fórmula informada, ¿no? Decir que esta es una tautología es equivalente a decir que no puede cumplir simultáneamente x igual a y x diferente. Por una demostración de eso, usando las propiedades lógicas que ya hemos estudiado en la clase anterior, sería esta, por ejemplo, ¿no? O sea, primero hay que notar que esta fórmula bien formada, o este teorema aquí, tiene una expresión más formal ya en el lenguaje original, en la fórmula bien formada original, que sería, ¿no?, todo es lo mismo con excepción de x diferente de y, que significa negación de x igual a y. Ahora, si no hay que notar esto: x igual a y negación de x igual a y. Entonces es una fórmula bien formada del tipo negación p y negación de p, ¿correcto? Pero ya habíamos visto en nuestro ejemplo de tautología de la clase anterior que esto era justamente una tautología, se llamaba el principio de no contradicción, ¿no? Entonces cualquier fórmula bien formada de este tipo es una tautología. Por lo tanto, era algo inmediato, usando ese principio de no contradicción que yo ya había verificado que era una tautología con la tabla de verdad. Entonces ya eso puedo usarlo para decir inmediatamente que, como caso particular, cuando p es x igual a y, bueno, esto resulta ser también una tautología, ¿correcto? Entonces ya probé que es un teorema. Entonces, bueno, es un ejemplo de una demostración bien sencilla, usando solamente una propiedad, o sea, algo que yo ya había verificado en estudio de la lógica de mi lenguaje, ¿no? Usando una tautología conocida, ya verifiqué que esto va a ser un teorema, ¿sí? Bueno, notemos que aquí yo puse equivalencia lógica. Bueno, es que en la práctica está símbolos de definición, ¿sí? Si yo quiero estoy viendo en la práctica esto como una fórmula bien formada, es equivalente a esta fórmula. Entonces, si esto es equivalente por definición, entonces puedo simplemente colocarlo como una equivalencia lógica aquí, ¿no? Y bueno, ya eso ya tiene la forma de mi tautología conocida como principio de no contradicción, y eso ya me estaría mostrando que esto es un teorema de mi teoría, ¿no? Bueno, eso a manera de ejemplo. Ahora vamos a ver, o sea, una clasificación de teoremas según su relevancia, que es usual en los textos, en los libros, que a veces vamos a encontrar palabras como proposiciones, lemas, corolarios, ¿no? Entonces vamos a ver especificar qué cosas significan esas palabras, ¿no? O sea, una proposición no es otra cosa que un teorema, o sea, es un teorema, solo que es un teorema de poca relevancia, ¿no? No es tan importante para la teoría o el tema que estemos estudiando, entonces se le llama lemas, ¿no? ¿Qué son los lemas? Los lemas también son teoremas, solo que son teoremas que están, digamos, escritos específicamente para usarse en la demostración de un teorema más importante que queremos probar inmediatamente, ¿no? Entonces se le llama lemas para indicar eso, ¿no? Entonces eso es lo que sería un lema. Y los corolarios, bueno, los corolarios también son teoremas que son consecuencia casi siempre inmediata de un teorema previo, ¿no? Un teorema que se enunció previamente. Entonces ese es corolario. Entonces ya no vamos a tener problemas cuando estudiemos los textos, los libros, ya vamos a ver qué se refiere a cada cosa y ya vamos a entender que todos son teoremas, ¿no? Solo que con mayor o menor nivel de relevancia o con una característica especial. Para finalizar esta clase, vamos a ver cuáles son los tipos de teoremas más comunes que vamos a encontrar tal vez en esta teoría, ¿no? Teoremas con formas específicas y los métodos usuales que se usan para demostrar ellos, ¿no? En realidad no existe, digamos, una regla o una única demostración para un teorema. En general son métodos que se usan para demostrarlo, y aquí voy a comentar sobre los más usuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un teorema, en primer lugar, que es el más común, es un teorema de la forma P implica Q, o sea, que una cierta fórmula bien formada implica otra, ¿no? Entonces tenemos una demostración directa, un primer método, es un método directo, demostración directa. Si queremos probar que esto es una tautología, ¿no? Queremos probar que esto es una tautología, porque eso es lo que es una implicación lógica, es una tautología de una condicional. Entonces, sabemos que el P puede ser verdadero o falso, ¿correcto? Si P es falso, entonces esto siempre va a ser verdad, porque la condicional solamente falla, o sea, la condicional solamente sería falso cuando este es verdad y este es falso. Entonces lo que queremos probar para que una condicional sea tautología
es que si esto fuera verdad, entonces Q también tiene que ser verdad. O sea, no hay opción de que tengamos algo como verdad y falso. O sea, cuando suponemos que, o sea, si esto es verdad, esto también tiene que ser verdad. Entonces es lo único que necesito probar para que una condicional se vuelva una tautología, ¿no? Entonces, una vez hecho su comentario, entonces por eso es que ese método se llama así, método directo. Suponemos que esta fórmula de aquí es verdadera y usamos implicaciones lógicas, usamos ¿no? Nuestras propiedades lógicas, nuestros teoremas previos, nuestros axiomas, ¿no? Podemos utilizar todo eso, lo que tenemos a la mano, para llegar a que Q también es una verdad, ¿no? Entonces es eso, es la demostración directa. Tenemos también otro método que sería una demostración indirecta, y aquí lo que se usa es la equivalencia lógica que ya habíamos visto en la clase anterior, que es la contrarrecíproca, ¿no? Una fórmula de este tipo, P condicional Q, es equivalente a la negación de Q condicional negación de P, ¿no? Esto, como lo había comentado, es verificable con tabla de verdad, que esta es una bicondicional que resulta ser una tautología, ¿no? Eso es lo que era una equivalencia. Entonces usamos esta equivalencia lógica, y por lo que demostrar que esto es una tautología sería equivalente a demostrar que esto es una tautología. Entonces ya podemos demostrar directamente, o sea, podemos hacer una demostración directa de la contrarrecíproca. ¿Y por qué este método es útil? Porque a veces probar la contrarrecíproca es más fácil que probar la condicional original, ¿correcto? Entonces ese método también es usado muchas veces en las demostraciones. Tenemos también otro método bastante usado, que es el método por reducción al absurdo. En este caso vamos a usar una equivalencia de este tipo. Se verifica que la fórmula P condicional Q es equivalente a la fórmula P y negación de Q con todo condicional F, donde F es una contradicción cualquiera, ¿sí? Una contradicción cualquiera. Ya hemos visto que una contradicción es una fórmula bien formada que siempre va a tener valores de verdad y de falso, ¿no? Usualmente esta contradicción, lo más común que se encuentre, que usamos en demostraciones por reducción al absurdo, es una contradicción del tipo R y no R, ¿no? Lo que hayamos visto que era una contradicción en el ejemplo de la definición de contradicción. Entonces, ¿no? Una vez que esta equivalencia es fácil de probar, ¿sí? Esta equivalencia es fácil de probar, solamente hacer una tabla de verdad, y bueno, aquí colocarle siempre el valor de falsedad aquí a la derecha, ¿no? Entonces, usando esa equivalencia basta demostrar esto, ¿no? Asumimos que P es verdad, ¿no? Y que Q es falso, o sea que la negación de Q es verdad, y vamos a obtener una contradicción. Entonces ese es el método por reducción al absurdo. Y esto ya, ¿no?, es equivalente a haber probado la condicional directa, ¿no?, la implicación directa, ¿correcto? Entonces es eso. También tenemos unos casos, digamos, inmediatos de demostración cuando P o Q ya son verdades o falsedades, ¿no? Por ejemplo, la vacuicidad. Si P es una fórmula bien formada que ya en nuestra teoría sabemos que es falsa, entonces inmediatamente ya sabemos que esta condicional va a ser verdad, ¿sí? Igual aquí en la trivialidad es cuando el Q es verdad, ¿no? O sea, entonces también automáticamente la condicional va a ser verdad. ¿Por qué? Porque no hay cabida a algo del tipo BF, ¿no? Porque Q siempre es B. Por lo tanto, la condicional va a ser verdadera. Entonces, digamos que son demostraciones inmediatas cuando suceden esos casos simples, ¿no? Cuando ya sabemos los valores de verdad del antecedente o del consecuente. Entonces ya tenemos varias demostraciones, varios métodos para un teorema del tipo P implica Q. Tenemos otro teorema, ¿no? Un teorema de la forma P o Q implica R. Entonces, en este tipo de teoremas es usual demostrar por caso. Entonces vamos a usar esta equivalencia, P o Q condicional R. Eso de ahí equivale, ¿no? Es una equivalencia lógica con P implica R y Q implica R, ¿no? Era lo que habíamos visto como una equivalencia lógica, ¿no? Una pseudo distributividad de la condicional con la disyunción, ¿no? Se cambiaba a conjunción. Entonces el método es ese. Usamos esta equivalencia lógica y vamos a demostrar que esto es una tautología. Eso sería suficiente, pues la equivalencia lógica me diría que esto me dice que esto también sería una tautología. Entonces demostramos esto, o sea, dividimos la demostración en dos partes, ¿no? Hacemos una implicación lógica aquí, una condicional, y luego hacemos, ¿no?, la otra condicional. Demostramos lo de si estamos demostrando las dos son verdaderas, entonces la conjunción también va a ser verdadera y por tanto también va a ser verdadera la original. Entonces ese es el método de demostrar por caso. Ahora, teoremas de la forma P sí solamente es Q, ¿no? Teoremas de la forma P equivalente a Q. Entonces ese tipo de teoremas se demuestran por doble implicación usualmente, ¿no? Se usa la equivalencia lógica que ya habíamos visto, que me relaciona la bicondicional con la condicional, ¿no?
P si solo si Q o P bicondicional Q, eso es equivalente a P condicional Q y Q condicional P. Entonces, cuando queremos demostrar algo del tipo si solo si, usualmente se divide en dos partes la demostración. Una que es la implicación de ida y otra que es la implicación de regreso, ¿correcto? Si esto es verdad, todo sería verdad y por tanto eso también sería verdad. Entonces, bien, eso es lo que sería el teorema si solo si. Tenemos otro tipo de teorema que es el teorema de la forma, es cuando me dicen, por ejemplo, que más de dos fórmulas bien formadas o más de dos propiedades son equivalentes, ¿no? Tenemos P, Q y R, nos piden probar que todos son equivalentes. Incluso podemos tener más, ¿no? Podemos tener más propiedades más bien formadas. Entonces aquí usualmente no vamos a probar por doble implicación P y Q y luego por doble implicación Q y R. Bueno, y luego P con R también tendríamos que probar doble implicación, entonces sería demasiado extenso. Lo que vamos a usar en esta demostración circular es esta equivalencia lógica, ¿no? O sea, una equivalencia lógica, o sea, me dice que estas dos condicionales equivalen lógicamente a que se cumpla la condicional de P a Q, luego la condicional de Q a R y finalmente la condicional de R a P, ¿no? Entonces en lugar de probar varias condicionales de ida y vuelta, solamente vamos a probar estas tres. Entonces mi demostración se divide en tres, ¿sí? Y se llama circular, ¿por qué? Porque voy de P a Q, de Q a R y de R vuelvo a P, entonces es circular, ¿no? Pero bueno, eso sería en este caso el teorema de las formas. En realidad estos teoremas no están escritos así, no usualmente están escritos así. Nos dicen así, P, Q y R son equivalentes, los tres. Entonces está enunciado de esta manera y para eso se usa esta equivalencia. Se usa este método circular, ¿no? Para probar que los tres son equivalentes. Y bueno, no siempre es tan fácil, a veces sí tenemos que usar una doble implicación que es más fácil, ¿no? A veces no necesariamente P con Q y Q con R, sino podemos empezar de R a Q, Q a P y de P a R, por ejemplo. No necesariamente tenemos que empezar por P y terminar en R. Empezar por cualquiera de los tres, pero siempre completar un círculo, ¿no? O sea, siempre un regreso. Entonces también me va a dar tres partes, pero iniciando de otra manera, tal vez sea más simple que iniciar desde P. Entonces, bueno, eso se ve en la práctica y supongo que en algún momento lo vamos a ver. Tenemos ahora teoremas con cuantificadores, ¿no? Por ejemplo, un teorema de la forma para todo X, P de X. La demostración usualmente es la demostración por generalización universal, la que ya habíamos tenido en la teoría, ¿no? Que es una implicación lógica ya. Entonces, si yo pruebo que para A un conjunto bientero se cumple la proposición P de A, entonces yo puedo utilizar la implicación lógica llamada generalización universal, ¿no? Lo que me dice que esto va a implicar lógicamente ya mi teorema, ¿no? La fórmula bien formada de mi teorema. Tenemos ahora con existencia, tenemos usualmente dos tipos de teorema con existencia, ¿no? El teorema de existencia sola, es que la existencia de algún conjunto, de algún objeto con una propiedad, y también tenemos el teorema de existencia única, ¿no? Entonces, existencia única ya lo habíamos definido arriba, ¿no? Existe y además tiene que ser el único conjunto que me cumple la propiedad. Entonces esto se demuestra así, ¿no? La demostración constructiva, entonces primero para la existencia, ¿no? Para la existencia sola. Conseguimos un objeto, un conjunto, lo construimos o lo definimos, ¿no? O lo tenemos construido de algún teorema anterior, algún resultado anterior. Entonces conseguimos un conjunto, un objeto A, de manera que P de A va a ser verdadera, ¿no? Entonces, eso justamente ya me estaría cumpliendo la definición de existencia, ¿sí? Por lo tanto, esto ya estaría probando esta parte. Ahora, si yo le agrego a la unicidad, recuerden que la existencia única se divide en dos partes, en la existencia y luego la parte de la unicidad. Entonces, la parte de la unicidad se prueba así, ¿no? No se va a probar como cuando lo definí aquí, ¿sí? Porque esta era digamos, la definición general, ¿no? Existe primero la existencia y luego está la unicidad. Si tengo la fórmula P de Y, o sea, P de Y es verdad y P de Z es verdad, eso me tiene que implicar que Y es igual a Z. Pero en este caso, como yo ya tengo cuál es el X, o sea, en este caso el A, que me cumple la propiedad, la fórmula bien formada, entonces basta probar simplemente que si tenemos otro objeto, otro conjunto, para la cual P de B, la fórmula P de B es verdadera, la propiedad, basta probar que ese B es igual a A, ¿no? Porque eso ya me va a garantizar la otra parte en la definición de existencia de unicidad. Porque si yo tomo P de B y digamos un P de C, quiera, ¿no? Entonces B va a ser igual a C va a ser igual a y por transitividad de la igualdad B va a tener que ser igual a C. Entonces ya estaría probando la segunda parte de la definición original de la existencia de unicidad. Pero en la práctica no va a ser necesario usar dos nuevos símbolos B y C, ¿no? O Y y Z como estaba enunciado, sino simplemente tomar otro objeto, otro conjunto que me cumple la propiedad y llegar a que tiene que ser igual al mismo que yo ya había conseguido en la primera parte, en la demostración de la existencia.
¿correcto? Entonces ese es el método de demostración constructiva, ¿no? De existencia o existencia con unicidad. Y también podemos tener en algunos casos demostraciones no constructivas, donde en este caso podemos usar, por ejemplo, axiomas de existencia, como el famoso axioma de elección, que no es una existencia constructiva, sino es una existencia dada por axioma, y por lo tanto no tengo ese objeto construido, o no lo construí, no lo conseguí, no sé cuál es, solo sé que existe. Entonces eso es lo que se denominaría, ¿no? Una existencia no constructiva, y por lo tanto usar algo de ese tipo sería una demostración no constructiva, ¿no? Entonces eso sería más o menos respecto a la existencia y unicidad. Finalmente, ya para terminar esta clase, tenemos un teorema de la forma, o sea, negación del cuantificador universal, ¿no? Para la negación del cuantificador universal se usa la equivalencia lógica que habíamos visto entre el universal y el existencial, ¿no? La negación del universal es la existencia, ¿no? Con la negación de la fórmula de aquí adentro, ¿sí? Entonces se llama demostración por contraejemplo. ¿Por qué? Porque si yo demuestro esto de aquí, ¿sí? Si yo demuestro un A que me cumple esto de aquí, ese A, ¿no? Que me va a satisfacer la negación de P, se va a llamar el contraejemplo para mi teorema, ¿no? Entonces es una forma de demostrar también la negación de un para todo, de un cuantificador universal. Y bueno, eso serían más o menos las demostraciones los teoremas más comunes, con las demostraciones más usuales. Y bien, en la práctica, en la próxima clase ya vamos a comenzar a estudiar los axiomas ya propiamente dichos de la teoría de conjunto. Vamos a comenzar a enunciarlos, vamos a comenzar a dar definiciones, vamos a comenzar a dar proposiciones, lemas, teoremas y corolarios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hacen estas demostraciones, ¿no? Van a ir desarrollándose estas demostraciones en nuestra teoría, y eso les va a dar ya la base, ¿no? Para que puedan ya continuar haciendo demostraciones en los siguientes temas, ya en las construcciones numéricas, ¿no? Sucesiones y series, límites, continuidad de funciones, derivadas, integrales. Entonces digamos que esta es la base de todo. Entonces por eso creí necesario comentar cómo se estructura o en qué consiste una teoría matemática. En este caso la teoría de conjuntos tiene su lenguaje, ¿no? Tiene la parte sintáctica, tiene la parte semántica, la parte lógica, y también tiene estos ingredientes de mi metalenguaje que me ayudan a separar aquellas fórmulas bien formadas que van a ser importantes en nuestra teoría, ¿no? Están dadas por los axiomas, las definiciones y mis teoremas, ¿no? En realidad los axiomas son la base de todo, y a partir de los axiomas es que se van a ir dando los teoremas que ya me van a complementar, me van a completar la teoría, ¿no? Lo que estoy estudiando. En este caso, nuestra teoría de conjuntos, y a partir de la teoría de conjuntos es que vamos a construir el resto del análisis matemático. Entonces todo parte de aquí, y espero que con esta introducción ya sea más fácil cuando iniciemos ya la teoría propiamente dicha en la próxima clase. Bien, entonces nos vemos en otra ocasión.